Bienvenidos al Seminario Internacional MINS en Centroamérica. Para nosotros es un gusto poder presentar esta nueva serie de conferencias de nuestro programa de estudio. En esta oportunidad seguiremos avanzando con nuestro curso de Neumatología, una perspectiva teológica reformada de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, de manera específica, abordaremos la segunda parte de los fundamentos de neumatología. Ya en la primera parte hemos visto dos temáticas fundamentales. Primero, hicimos un acercamiento a la neumatología y en segundo lugar, establecimos cuál es el lugar y la relación que tiene la neumatología con todo el sistema teológico. Hoy, en esta oportunidad, nos corresponde la temática número 3, el desarrollo histórico del criterio neumatológico. Cuando hablamos del desarrollo histórico, no podríamos iniciar sino en el lugar idóneo para iniciar nuestro estudio. Nuestro recorrido histórico necesariamente debe partir de los inicios de la historia bíblica. En el Antiguo Testamento, uno es el término que debe cautivar nuestra atención y es precisamente el término rúa, que proviene de la asociación con respiración y viento, que las culturas antiguas conectaban con una fuerza espiritual, invisible y poderosa. En la cultura hebrea, por ejemplo, igual que en las demás culturas antiguas, se desarrolló esta concepción neumatológica que ha quedado en evidencia en la literatura del Antiguo Testamento y que es lectura obligatoria para nuestro entendimiento sobre este asunto. Así que, para iniciar, necesariamente tenemos que revisar ¿qué es lo que el Antiguo Testamento nos ofrece respecto al criterio neumatológico? En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor es generalmente una expresión del poder de Dios, pero además es la extensión de sí mismo por la que se llevan a cabo muchos poderosos actos. Quisiera que ponga atención en estos dos componentes. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor es una expresión del poder de Dios, pero también es una extensión de sí mismo. Y es precisamente por ser una extensión que esos poderosos actos que identificamos en el Antiguo Testamento fueron posibles. Así que tenemos tres expresiones sobre el Espíritu Santo y que debemos de considerar en el Antiguo Testamento. En primer lugar, se le llama el Espíritu de Dios. En Jueces capítulo 14 y versículo 6 se nos muestra uno de muchos ejemplos y ahí se nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, refiriéndose específicamente a la presencia invisible de Dios sobre Sansón. Y ya sabemos lo que ocurrió en el contexto de este pasaje. En segundo lugar, al Espíritu también se le llama palabra de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 33, y en el versículo 6 leemos: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Observe detenidamente estas palabras, porque aquí tenemos una clara indicación a los términos asociados con el rúa, es decir, esa palabra importante en el término hebreo. Y en tercer lugar, el Antiguo Testamento también llama al Espíritu Santo sabiduría de Dios. ¿Recuerda usted el caso de Job? Pues Eliú, un joven amigo que visitó a Job, expresó lo siguiente: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda, refiriéndose específicamente al concepto que ya se poseía en la antigüedad sobre que la fuente del saber era específicamente atribuida al Espíritu del Señor. Con esto tenemos en mente ya tres componentes fundamentales en la temprana historia bíblica. El Espíritu de Dios entonces se es expresado en el Antiguo Testamento como Espíritu de Dios, como palabra de Dios, pero también como sabiduría de Dios. Con estos tres términos, veamos ahora cuál es la evidencia de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No sería extraño que a este punto de nuestro estudio
nos tengamos que preguntar si es posible identificar claramente algunos elementos de la obra del Espíritu Santo ya en el Antiguo Testamento. Porque sucede que cuando hacemos esta pregunta, lo que estamos intentando hacer es no solo ver evidencia de lo que Él era, sino de lo que hacía en el Antiguo Testamento. Y podemos decir con toda solvencia que gracias a la evidencia interna que tenemos en las Escrituras, es posible ver al menos 3 elementos de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a ver estos 3 elementos. En primer lugar, vemos en el Antiguo Testamento al Espíritu como el agente de la creación. En Génesis capítulo 2 y versículo 7, claramente se nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, observe el énfasis, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De esta forma entonces vemos actuando al Espíritu desde el momento de la creación. Toda la creación está siendo ejecutada y el Espíritu ya está presente, soplando y dando aliento, que son 2 palabras fundamentales en el versículo 7 de este capítulo 2 en el libro de Génesis. En segundo lugar, también vemos la obra del Espíritu Santo como principio vital. Y cuando decimos como principio vital nos queremos referir, por ejemplo, a lo que dice el Salmo 104, versículos 29 al 30, donde David dejó claro el actuar del Espíritu en la vitalidad humana, al decir que Dios les quita el hálito y dejan de ser. Envía su Espíritu y son creados. Observa qué importante es esta declaración que el rey David está haciendo. Dice que Dios les quita el hálito y dejan de ser. Pero también Dios envía su Espíritu y son creados. Un principio antropológico que debemos entonces resaltar aquí es que el Espíritu es el que vivifica al cuerpo humano. Y esto está totalmente contrario al principio platónico de creación. Es precisamente el Espíritu el que le da vitalidad al ser humano. En tercer lugar, veamos al Espíritu actuando como el Espíritu de profecía. En el libro de Números, capítulo 11 y en el versículo 17 encontramos algo muy esencial. Dios le dice a Moisés las siguientes palabras: yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del Espíritu que está en ti. Observe el énfasis. Tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Note entonces que a los 70 ancianos se les va a dotar del Espíritu que ya moraba en Moisés. La pregunta es, ¿con qué propósitos? Si leemos el contexto, notaremos que Dios está prometiendo dar a estos 70 ancianos el Espíritu de Moisés para fines administrativos de su pueblo. Y este es un pasaje sumamente importante donde vemos entonces actuando al Espíritu Santo en favor del pueblo de Dios. Ahora, con estas ideas en mente respecto al Antiguo Testamento, seguiremos avanzando en el desarrollo histórico del pensamiento neumatológico. Y ahora pasamos al período intertestamentario. Ese período que duró 400 años. ¿Cómo podemos considerar en materia neumatológica a este período? Le llamaremos el silencio del Espíritu, precisamente porque en este período se consideró un período de la historia en el que el Espíritu Santo, es decir, el espíritu de profecía como se le conocía en el Antiguo Testamento, se había acabado en Israel. Y por lo tanto debemos de reconocerlo. Hubo un gran silencio en esa época. Por lo tanto, dentro del judaísmo intertestamentario, nosotros observamos varios progresos significativos formando el concepto de Espíritu Santo tal como se le ve en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucesos ocurrieron en el período intertestamentario? Acompáñenme a ver 3 elementos que son importantes detallar
en esta etapa de la historia. En primer lugar, el período intertestamentario al que nos referimos es desde el mensaje del profeta Malaquías 397 a.C. hasta el mensaje de Juan el Bautista 25 después de Cristo. Ese período es el que compone el período intertestamentario, un largo silencio en el que el Espíritu no se pronunció. Ahora, hay un dato histórico fundamental, y es que durante este período Israel fue dominado por varios imperios. Primero, el imperio persa, del 549 a.C. Luego por el imperio griego, desde el 333 a.C. Los macabeos, del 165 a.C. y por supuesto el imperio romano desde el 63 a.C., que es el imperio que está gobernando cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra. Así que notemos cuál es la situación del pueblo ante el período intertestamentario. ¿Cuál es el ambiente que se vive en relación al pensamiento neumatológico? Debemos decirlo claramente, es una adoración defectuosa y una relación espiritual descuidada. Dos componentes que caracterizaron a este periodo: adoración defectuosa y relación descuidada. Y esto sienta bases para poder resaltar algunos componentes que necesariamente fueron importantes en este período intertestamentario. Y nos estamos refiriendo específicamente a dos avances significativos. El primero de estos avances es precisamente la expectativa mesiánica. Después de que los profetas del Antiguo Testamento habían proclamado la venida del Espíritu en la era mesiánica de la salvación, debemos de señalarlo. En el judaísmo se habían desarrollado varios grupos que esperaban a un Mesías, y con ello el derramamiento escatológico del Espíritu, tal como ya lo había anunciado el profeta Joel en el capítulo 2 y en el versículo 28. Pero ¿cuál era el propósito? Con ello, lo que se esperaba era un despertar profético, tal como se evidenció en Hechos capítulo 5 y versículo 34. En este último pasaje lo que encontramos son las palabras de Gamaliel ante el concilio, y son claves para entender la evidencia de que el despertar profético efectivamente había llegado en tiempos de la iglesia primitiva. Pero el segundo componente también es importante, y es la comunidad del Qumran. También ese es otro avance que se debe de señalar, y la razón es porque esta comunidad se autoconsideraba involucrada en ese cumplimiento de la esperanza mesiánica. De hecho, tenemos que decirlo, ellos se veían como los preparadores del camino del Señor, y esto puede notarse al confrontar Isaías capítulo 40 y versículo 3 con el texto 1QS llamado Serec, que es la regla de la comunidad y que viene procedente de la cueva número 1, capítulo 8 y versículos 14 al 16, encontrados en los manuscritos del Qumran. Esto es sumamente importante porque tanto el primero como el segundo componente de lo que nos hablan es que, a pesar que estamos frente a un periodo en el que hubo un largo silencio, por supuesto que hubieron avances significativos. Siempre permaneció la expectativa mesiánica y siempre el Señor condujo a través de este periodo algunos esfuerzos muy importantes. Ahora pasemos a ver cuál fue el desarrollo neumatológico ya en tiempos del Nuevo Testamento. A este periodo le llamaremos la manifestación del Espíritu. La razón es porque la enseñanza de este periodo se remonta al enfoque del Espíritu de Dios como la manifestación del proceder de Dios y la concepción del Espíritu de profecía. ¿Por qué es fundamental la opinión o el criterio neumatológico ya en el Nuevo Testamento? Porque tenemos tres elementos para valorar el criterio neumatológico en el Nuevo Testamento. Acompáñenme para observar cuáles son estos componentes. El primero de ellos, el ministerio mesiánico.
debemos de señalar que en Jesús se juntó el enfoque del Espíritu como manifestación del poder de Dios y se observa precisamente en su predicación sobre el Espíritu Santo, tal como lo observamos en su predicación. Él ve al Espíritu como un don escatológico de Dios para su pueblo, círculo cerrado, para su pueblo. Pero además, su propia labor ministerial nos permite ver el accionar del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo vino sobre él. Observe qué importante. El Espíritu Santo vino sobre Jesús. Marcos capítulo 1 y versículo 10 lo dicen claramente. Y el Espíritu como paloma descendía sobre él. En segundo lugar, fue lleno del Espíritu Santo. No solo vino a él el Espíritu, sino que estando en él lo llenó. Y eso lo dice Lucas capítulo 4 y versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En tercer lugar, notamos que nuestro Señor Jesucristo ministró con el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 y versículo 14 nos dicen que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Vino a él, lo llenó y lo dotó de poder, de tal manera que su ministerio se desarrolla con el poder del Espíritu. Y si esto no fuera suficiente, también anunció la venida del Espíritu. Mateo capítulo 12 y versículo 28 lo dicen claramente. Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La anunciación fue clara. El Señor Jesús estaba íntimamente relacionado en el ministerio que desarrollaba con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Observe el segundo componente por el que también nos enteramos de la manifestación del Espíritu en el Nuevo Testamento: la expansión eclesiástica. Cuando hablamos de la expansión eclesiástica nos referimos a que el libro de Hechos nos muestra por la experiencia de la iglesia primitiva que la era mesiánica había llegado. Por supuesto que había una profecía, una anunciación a futuro, pero el libro de Hechos lo que hace es entregarnos la consumación de aquella profecía, de tal manera que en la experiencia de la iglesia primitiva notamos que esto es efectivamente el cumplimiento de la era mesiánica prometida. Esto permite hacer algo. Nosotros podemos observar algunos elementos esenciales para nuestro tiempo y también podemos observar nuestros elementos esenciales para el criterio neumatológico a partir de los 30 años de historia de la iglesia primitiva que tenemos en el libro de los Hechos. En primer lugar, los apóstoles ministraron llenos del Espíritu. Observe qué importante. Los apóstoles ministraron llenos del Espíritu. Observar a la iglesia primitiva es observar la manifestación del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo está con los apóstoles. Eso lo testifica el libro de los Hechos, capítulo 4:31, el versículo 5 también. Y luego podríamos seguir avanzando al capítulo 7 y versículo 54 y otra serie de pasajes más. Pero en segundo lugar tenemos que señalar también que el Espíritu dirigió la misión de la iglesia primitiva. No solo llenó del Espíritu a los apóstoles, sino que también dirigió la misión colectiva de la iglesia. Eso lo relata Hechos capítulo 9, versículos 31, capítulo 13, versículo 2 y el capítulo 15, versículo 28. Y para concluir, tenemos que señalar que la expansión de la iglesia también es una muestra de la manifestación del Espíritu, en el sentido que el Espíritu le concedió expresiones de poder a la iglesia en aquel momento histórico. Eso lo dice el capítulo 9, versículo 10, capítulo 10, versículo 3 y también podríamos revisar el capítulo 13 y el versículo 1. Ahí tenemos que la manifestación del Espíritu Santo está evidentemente clara por medio de la expansión de la iglesia primitiva. Y para concluir, nuestro tercer componente es el cumplimiento profético. ¿A qué nos referimos con el cumplimiento profético? Precisamente nos referimos a que no podríamos dejar de señalar
que el apóstol Pedro interpretó en Hechos capítulo 2 y versículo 14, que lo ocurrido en el Pentecostés era el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2 versículo 28 y siguientes. Eso está totalmente claro. Y en ese cumplimiento se integran tres elementos importantes. El primero, el beneficio incluía tanto a judíos como gentiles. Es decir, que el cumplimiento de aquella profecía no estaba limitado solamente al pueblo judío. Ahora este beneficio era amplio porque incluía sí a los judíos, pero ahora también a los gentiles. Y eso lo dice Hechos capítulo 10, versículo 45 y también el capítulo 11 y versículo 15 y siguientes. En segundo lugar, además del beneficio, también encontramos los requisitos. Y estos requisitos eran dos de manera específica: el arrepentimiento y el bautismo. Hechos capítulo 2 y versículo 38 lo confirman. Y para finalizar, el tercer componente es la promesa, que ahora ya no era profética. Ahora la promesa era real, porque estaba habilitada para todos y era evidentemente efectiva. Lo notamos en Hechos capítulo 2, versículo 39 y por supuesto en el Antiguo Testamento en Joel capítulo 2 y versículo 32. Si recogemos estos componentes, ¿qué tenemos? El cumplimiento está siendo evidenciado mediante el cumplimiento profético, en el sentido que hay beneficios y esos beneficios ahora son inclusivos. Segundo, hay requisitos y esos requisitos ahora son claros: arrepentirse y bautizarse. Y finalmente, la promesa deja de ser profética y ahora se vuelve una promesa real. Esto es cómo podemos entender el desarrollo neumatológico en el Nuevo Testamento. Pero la historia sigue avanzando y ahora pasamos al período antiguo, es decir, los primeros 5 siglos de la iglesia primitiva cristiana. A este período le llamaremos el criterio de la patrística, porque precisamente los padres de la iglesia reflejaron la idea del Nuevo Testamento. El Espíritu en ese caso es operativo en la iglesia y se le ve inspirando la profecía y por supuesto obrando en individuos. Para entender el criterio neumatológico en tiempos de la patrística, debemos de decir que el criterio patrístico es amplio. Sin embargo, en forma concisa vamos a intentar considerar algunos fundamentos básicos del pensamiento neumatológico solamente de algunos padres de la iglesia. Acompáñeme a este estudio. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, también debemos de recordar que los padres de la iglesia manejaron una agenda teológica, y aunque este fue un periodo más enfocado en temas de cristología, hubo problemas del criterio neumatológico que necesitaban ser considerados. Podemos mencionar 3 en particular. Número 1, la personalidad del Espíritu Santo. Número 2, la divinidad del Espíritu Santo. Y número 3, la procedencia del Espíritu Santo. Aunque lo hemos señalado anteriormente, no hubo mucho trabajo especializado en materia neumatológica en los primeros 5 siglos de la iglesia. Seríamos irresponsables si no indicamos que efectivamente en la agenda teológica habían estos 3 puntos importantes y que hubo aportes en ese sentido. Veamos cuáles fueron los aportes de los padres de la iglesia. En primer lugar tenemos los aportes de Justino Mártir. Justino Mártir fue uno de los primeros apologistas cristianos y cuya muerte fue por decapitación. En su obra Diálogos, en la sección 1 a la 7, Justino Mártir expresa de manera clara lo siguiente: el espíritu de profecía del Antiguo Testamento es uno y mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles en su ministerio. ¿Qué es lo importante del aporte de Justino Mártir? Con esto lo que se hace es establecer el componente de armonización, o también llamado el componente de hilvanización, entre la persona y la obra del Espíritu Santo.
Y esta armonización la encontramos mostrada en los dos pactos. No olvide lo que Justino Mártir señala. El espíritu de profecía del Antiguo Testamento es uno y mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles en su ministerio. En esencia, lo que Justino Mártir nos está entregando es precisamente esa armonización entre los dos pactos. Está armonizando el espíritu de profecía que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento, pero también ese espíritu que inspiró a los escritores, a los apóstoles del Nuevo Testamento. Veamos también cuál fue el elemento que Ireneo de Lyon aportó en materia neumatológica. Ireneo de Lyon es considerado el más importante adversario incluso del gnosticismo del siglo II. En su obra titulada Contra las herejías, en el capítulo 2 y sección 6, Ireneo de Lyon expone que los apóstoles surgen como portadores del Espíritu. Observe qué importante es esto. Los apóstoles surgen como portadores del Espíritu. A esto se refería él con un término neumatoporoi. Neumatoporoi es la designación de los profetas del Antiguo Testamento. Pero Ireneo de Lyon lo conecta con el trabajo apostólico en el Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos nuevamente un establecimiento de conexión en materia de autoridad, igualmente en el testimonio profético, Antiguo Testamento, con el testimonio apostólico, Nuevo Testamento. Y esto es sumamente importante para la consolidación de nuestro criterio neumatológico. Pero sigamos avanzando. Ahora notaremos cuál fue el aporte de Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago fue padre de la Iglesia y se le considera un hombre de gran influencia en la Iglesia cristiana occidental. Su obra fue titulada Adversus Fraxeam y en el capítulo 2, sección 4, él enseñaba sobre la divinidad del Espíritu. Y tenemos que decirlo claramente, Tertuliano de Cartago es el primero en utilizar el término latín trinitas para referirse al Espíritu Santo en el contexto de la Trinidad. Lo importante de este aporte es que Tertuliano coloca al Espíritu en igualdad de esencia junto a las otras dos personas. Es decir, para Tertuliano el Espíritu Santo era igual en esencia como el Padre, igual en esencia con el Hijo. Y este aporte es sumamente importante en tiempos muy tempranos de la Iglesia cristiana. Para finalizar el aporte patrístico, notaremos el aporte de Basilio de Cesarea. Y este aporte es importante porque Basilio de Cesarea fue doctor de la Iglesia. Es uno de los 3 padres capadocios, recordado por sus amplios aportes para elevar el nivel de la teología cristiana en tiempos muy difíciles. ¿Sabe en qué tiempo le tocó que redactar a Basilio de Cesarea? En tiempos en que la filosofía pagana presumía ser superior a la teología cristiana. Y entonces, en la obra titulada Del Espíritu Santo, Basilio expone que la obra del Espíritu es inefable. El Espíritu, dice Basilio, existía, preexistía y coexistía con el Padre y con el Hijo antes de los tiempos. ¡Qué importante aseveración! Este, de hecho, es uno de los aportes más claros en cuanto a neumatología se refiere en la edad temprana de la Iglesia cristiana. Consolidemos todos estos conceptos y mantengámoslos en mente, porque ahora nos vamos a adentrar a otra etapa de la historia del pensamiento neumatológico, el período medieval. A este período le llamaremos el período de la controversia por la procedencia. No olvide que anteriormente dijimos que en la patrística habían 3 elementos en la agenda teológica: la divinidad del Espíritu, la personalidad del Espíritu, pero también la procedencia del Espíritu. Y el período medieval se enfocó precisamente en este último, es decir,
en la procedencia. La fuente del Espíritu Santo se volvió prioritaria en este periodo. La patrística ciertamente afirmó la deidad, pero también afirmó la personalidad. Sin embargo, tenemos que aclarar que lo hizo sin ningún detalle de su procedencia. Así que, para entender cuál fue el aporte en materia de periodo medieval, la época medieval tiene varios elementos, y estos elementos podemos encontrarlos sobre el criterio neumatológico incluidos en algunos concilios acontecidos durante esta época. Le invito a que veamos 3 importantes concilios de la época medieval. Iniciaremos donde necesariamente tenemos que hacerlo. Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Este fue un sínodo de obispos que por casi un mes trataron varios asuntos de importancia teológica. Y aunque el concilio confesó fe en el Espíritu Santo, debemos de decirlo categóricamente. Lo hizo sin desarrollar idea alguna respecto a la divinidad o algún lazo esencial que el Espíritu tuviera entre el Padre y el Hijo. Y uno de los resultados de este concilio fue precisamente lo que conocemos como el credo niceno, que estuvo más enfocado a rechazar la negación arriana sobre la divinidad de Cristo. Así que podemos resaltar solamente que en el contenido de este credo encontramos y creemos en el Espíritu Santo. Es todo el aporte que encontramos en materia neumatológica en el credo niceno. Pero vamos a avanzar. Este periodo también permitió el concilio de Constantinopla, año 431 después de Cristo. Y durante casi 2 meses, los obispos se enfocaron en tratar asuntos que ponían en riesgo la unidad de la iglesia. Entre estos asuntos se resolvió, por ejemplo, el asunto sobre si la esencia del Espíritu era igual, homoousios, o era similar, homoousios, que el Padre y que el Hijo. Hay una diferencia entre decir que el Espíritu era igual en esencia o similar en esencia. Así que, para definir esta dificultad, lo que hizo el concilio de Constantinopla es que añadió al credo niceno lo siguiente: y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y con el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Debemos de señalar algo importante acá. La espera para añadir lo que acabamos de indicar fue un poco más de 100 años. Y por eso a esta adición importante que se le hizo al credo niceno se le conoce el credo niceno constantinoplano, porque fue consolidado en este precisamente momento en el que la iglesia necesitaba definir este componente, y se hizo en el concilio de Constantinopla. Para finalizar los aportes del período medieval, no podríamos dejar de mencionar el concilio de Toledo, llevado a cabo en el año 589 después de Cristo. Aunque hubo varios en la ciudad de Toledo, nos estamos refiriendo específicamente al tercero de ellos, que tuvo un carácter más general. En este concilio, siguiendo las enseñanzas de Agustín de Hipona, lo que se resuelve es que finalmente la procedencia del Espíritu es también del Hijo, y se añade el término filioque, un término que mucho se utiliza en teología. Filioque quiere decir y del Hijo. Entonces, el credo niceno constantinoplano nuevamente tiene una nueva modificación. Lo relevante de esta adición es que ya con este agregado se implicó un argumento confesional más sólido, pero lamentablemente tenemos que señalar, este argumento confesional también sirvió para el cisma entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Sin embargo, varios teólogos siguieron dando tratamiento al tema en la Iglesia occidental. Con esto cerramos los aportes de la época medieval, 10 siglos en los que hubo muchos elementos importantes en materia de reconocer
la procedencia del Espíritu Santo. Ahora pasaremos a una época muy importante, la época de la Reforma. Y a esta época le llamaremos el redescubrimiento escritural. ¿Por qué? Porque precisamente este periodo estuvo marcado en parte por el rechazo al dogma de la Iglesia romana, que era la garante de la interpretación. Ella se autodenominaba la garante de la interpretación. Y entonces los reformadores se levantaron con el poder del Señor y señalaron que la sana doctrina solamente podía venir del Espíritu Santo. Ninguna iglesia, ninguna denominación podía aseverar que ella tuviera la garantía de la interpretación. La interpretación de la Escritura solo es por la Escritura, es decir, por el Espíritu que reveló esa Escritura y que inspiró a quienes la redactaron. Así que, ¿cómo podemos iniciar observando los aportes del período de la Reforma? Para iniciar debemos decir que la Reforma, en términos generales, ofreció grandes aportes en materia neumatológica, contrario a lo que muchos han opinado. Sin embargo, para conformar un panorama conciso y general, únicamente vamos a considerar los aportes de dos reformadores únicamente. Esto no quiere decir que son los únicos aportes neumatológicos que tenemos en esta época, pero vamos a considerarlos a ellos dos para tener un panorama más conciso y general de lo que en esta época se aportó en materia de pensamiento neumatológico. Comenzamos. El doctor Martín Lutero. Cuando hablamos del doctor Martín Lutero, creo que a nivel general, en primera instancia viene a nuestra mente la palabra reforma. Y eso es así porque precisamente tenemos tres elementos a resaltar de él en materia neumatológica. En primer lugar, el repudio que él tuvo sobre el entusiasmo litúrgico. ¿A qué nos referimos con el entusiasmo litúrgico? Nos referimos a que el doctor Lutero estuvo siempre en contra de la subjetiva pretensión de guía del Espíritu Santo, independiente de la Escritura o de la estructura de la Iglesia. Por el contrario, el doctor Martín Lutero siempre enseñó que el Espíritu nunca obra separado de la Biblia y tampoco va a actuar fuera del contexto de la Iglesia. En segundo lugar, tenemos que resaltar del doctor Martín Lutero que reconoció la predicación como el principal sacramento por el que los elegidos recibimos la fe que nos salva y el Espíritu que nos sostiene. Para ello, el doctor Lutero siempre se fundamentaba en Romanos capítulo 10 y versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para finalizar, vamos a resaltar del doctor Martín Lutero su rechazo del ex opere operato, un término muy importante en materia neumatológica. Lo que esta frase en latín quiere decir es que el trabajo que se realiza por el Espíritu Santo no se hace sujeto a ninguna cosa externa a él. De manera literal, ex opere operato significa del trabajo que se realiza. Y representaba la idea católica que el sacramento es eficaz en y por sí mismo. Y contrario a esto, el doctor Martín Lutero se pronunció enseñando que es el Espíritu quien hace a Cristo presente en los sacramentos. Y no es el sacramento en sí mismo que es eficaz, sino que es el trabajo, la obra del Espíritu Santo quien hace presente a Cristo cuando se administran los sacramentos. Tres importantes aportes en materia neumatológica. Ahora pasemos a considerar cuáles fueron los aportes del doctor Juan Calvino. Cuando escuchamos el nombre del doctor Juan Calvino, además de que se nos venga a la mente en primera instancia la palabra reforma, también viene a nuestra mente la palabra Espíritu Santo, porque precisamente el doctor Calvino ha sido llamado el teólogo del Espíritu y fue el primero en sistematizar toda la enseñanza neumatológica.
Quizás esto responda a que uno de los tópicos más reconocidos en su teología es el alto aprecio que él tenía por la doctrina del Espíritu Santo. De hecho, tenemos que decirlo, se considera que más de la mitad del texto de la institución de la religión cristiana se ocupa sobre este asunto, y especialmente los libros tercero y cuarto de la edición definitiva que salió allá por el año 1559. Sin embargo, si nosotros queremos tener una síntesis de todos los aportes, los siguientes tres aspectos tienen que estar sustancialmente incluidos en nuestra síntesis. En primer lugar, el doctor Martín Lutero ya había establecido muchos componentes importantes. Sin embargo, fue el doctor Juan Calvino quien integró la doctrina del Espíritu Santo como una unidad orgánica. Y esto es esencial. Integrar la doctrina del Espíritu como unidad orgánica fue algo necesario para la teología, porque lo que él hizo fue integrarlo como tal con otras áreas de la teología, dándole al Espíritu el estatus de agente soberano. Para el doctor Calvino, el Espíritu no solo tenía relación con las demás áreas del sistema teológico, sino que la labor del Espíritu era correspondiente al plan eterno de redención. Así que no estamos hablando de una simple conexión, más bien estamos hablando de ubicar orgánicamente al Espíritu en conexión con todo el plan de redención que el sistema teológico nos presenta. En segundo lugar, el doctor Juan Calvino hizo un rescate bíblico de varios aspectos que ya habían sido olvidados durante el período anterior, es decir, durante el período medieval. Por ejemplo, podríamos señalar la armonización que él hizo del Espíritu con la palabra de Dios. Con esto, el doctor Juan Calvino tenía la intención de brindar sustento a que la obra del Espíritu en la salvación de los elegidos solamente ocurre por la exposición de la palabra de Dios y no por ningún otro medio. En tercer lugar, también tenemos que señalar que el doctor Juan Calvino mostró un aprecio doctrinal sobre la persona y la obra del Espíritu. Esto lo vemos porque él creía que la iglesia vivía muy a menudo ignorando la acción del Espíritu Santo. Y de manera muy específica, él creía esto de los ministros. Él consideraba que los ministros sí sabían cómo hacer su labor ministerial. También creía que los ministros sabían confesar que creían en el Espíritu Santo, pero que había algo que no podían hacer: confesar y defender que dependían totalmente del Espíritu Santo. De tal manera que el aprecio al Espíritu debe de conducirnos a una dependencia obediente del Espíritu Santo. Y este es un aporte muy esencial que debemos de resaltar de esta época y que tiene total vigencia hasta el día de hoy. No basta conocer cómo hacer nuestra tarea ministerial. No basta confesar que creemos en el Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Y el esfuerzo del doctor Juan Calvino estuvo sumamente enfocado a ese principio muy pero muy fundamental. Ahora pasaremos al período llamado la posreforma, es decir, desde los siglos XVII hasta el siglo XIX. A este período le llamaremos la variedad de expresiones. ¿Por qué? Precisamente porque este período retomó diversas posturas respecto al accionar del Espíritu Santo, con un énfasis en asuntos epistemológicos y también en asuntos soteriológicos. Y esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque para tener un panorama general de la variedad de expresiones en este periodo, debemos de considerar en forma concisa tres ismos muy relevantes en cuanto a formulaciones neumatológicas erradas. Acompáñenme. Iniciaremos con el primer ismo, y es el sinergismo. ¿A qué nos referimos con el sinergismo?
El sinergismo de esta época fue una postura teológica asociada al arminianismo, que creía en la regeneración como una obra no exclusiva del Espíritu Santo, sino que el hombre también coopera con ella. Son muchas las falencias que la perspectiva monergista presenta, pero en asuntos neumatológicos, lo más grave es que deja al hombre sin la seguridad de una nueva vida en Cristo por el Espíritu. Y esto es lo que tenemos que resaltar del sinergismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podríamos señalar una serie de falencias del sinergismo, la perspectiva sinergista siempre está enfocada en dejar al hombre desprovisto de la seguridad de su nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque no depende solo del Espíritu Santo, sino que también depende del hombre. Y si depende del hombre, no es seguro que el hombre pueda ser regenerado y pueda vivir para la gloria de Dios. En segundo lugar, notemos el misticismo. Este es el segundo ismo que se manifestó en tiempos de la posreforma. Este fue un movimiento que reaccionó contra la autoridad de la iglesia. Las diversas ortodoxias de la época habían llevado a estos grupos a separarse y a enseñar que el creyente debe estar sujeto solo al Espíritu y no a una estructura institucional. La gravedad de esta perspectiva es que condujo al desprecio de la doctrina y a la dependencia de solo una subjetiva guía del Espíritu. Pretendiendo huir de la estructura eclesiástica, fueron a conducirse a un extremo totalmente difícil: despreciar la doctrina de nuestro Señor. Para finalizar, este período también tuvo que ver la presencia de un tercer ismo, y es el racionalismo. Esta fue una corriente filosófica cuyo énfasis en el razonamiento humano restó importancia a la obra del Espíritu Santo. De hecho, tenemos que mencionar que los racionalistas desplazaron la fe, la autoridad y la experiencia. Fue una expresión antagónica al misticismo que llevó a muchos a ignorar la real y soberana presencia del Espíritu Santo en la experiencia cristiana y, por supuesto, en la vida diaria de la iglesia. Pero no todo fue malo en este período posreforma. Lo que acabamos de estudiar son los tres ismos ante los que la iglesia tuvo que levantarse. ¿Por qué decimos esto? Porque también vamos a encontrar en el período de la posreforma a muchos defensores del criterio bíblico. Y para esto tenemos que señalar que ante la variedad de expresiones, estos siervos del Señor fueron fieles a las Escrituras, se pronunciaron, actuaron en favor de un criterio neumatológico saludable. Y aunque pudiéramos mencionar una gran cantidad de estos siervos del Señor, solo vamos a notar dos ejemplos de estos movimientos. En primer lugar, hablaremos del puritanismo. Para hablar del puritanismo debemos de trasladarnos a Inglaterra y a Escocia. ¿Por qué? Porque fue precisamente allá donde surge este movimiento y estuvo caracterizado por intentar purificar a la iglesia de las doctrinas y de los ritos católicos, y también por defender una rigidez moral extrema y toda una absoluta adecuación de las costumbres a la moral evangélica. Uno de los grandes exponentes del puritanismo fue John Owen, pastor, teólogo, administrador académico de la Universidad de Oxford, un hombre brillante en quien Dios depositó una gran labor. John Owen es el autor de una de las mejores obras de neumatología que tenemos en nuestro poder y que fue titulada El Espíritu Santo, la cual goza aún de mucha vigencia en nuestros días. Pero ¿qué podemos decir del movimiento puritano? Debemos decir que el movimiento teológico puritano en su conjunto se concentró en la soberanía divina y en las Escrituras. Dos aspectos esenciales que se debe de agradecer al esfuerzo puritano. Y no solamente John Owen. Tenemos muchos hombres detrás de este movimiento que pudiéramos mencionar. Sibbes, Baxter, Bunyan y otros puritanos importantísimos en la literatura puritana.
También tenemos otro movimiento que se levantó en defensa de la verdad bíblica e intentó proteger el concepto neumatológico puritano. Y ellos fueron los calvinistas de Norteamérica. Ciertamente, Jonathan Edwards es una de las mentes más brillantes de toda la historia del calvinismo norteamericano. Pero también debemos de decirlo, lo es de toda la historia de la iglesia. Pero no solo eso. Él fue un hombre con una profunda y admirable sensibilidad espiritual, lo cual explica su criterio neumatológico. De esta manera, el primer gran avivamiento o el gran despertar, como también se le llamó, fue un suceso que enfatizó la armonización entre la ortodoxia de la doctrina y la experiencia del Espíritu Santo. Lo que hizo Jonathan Edwards fue utilizar su fervor expositivo para pronunciarse constantemente en contra de los llamados efectos atribuidos al Espíritu Santo. No fue nada fácil, pero Jonathan Edwards lo hizo con mucha valentía. Y aunque muchos detractores han señalado el ministerio de Jonathan Edwards como emocionalista, quizás el único sentido en que los detractores tienen razón es que para Jonathan Edwards no podía concebirse el Espíritu Santo ni tampoco la obra del Espíritu Santo sin una evidencia clara de esa obra. Y por supuesto, no se refería a ningún efecto extraño, ni tampoco a ninguna manifestación carismática. Cuando Jonathan Edwards decía que la evidencia debía ser clara del Espíritu, se refería a la evidencia de la santidad en los elegidos. Y fue precisamente ese aporte el que le ganó todo aquel aporte que él nos dio en materia teológica y de manera específica en neumatología. Con estos grandes aportes y por qué no decir elogiables aportes, concluimos la época de la posreforma para darle paso entonces a la época contemporánea. La época contemporánea será llamada una época de usos y de abusos. ¿Por qué la vamos a considerar de esta manera? Porque igual que en periodos anteriores, este ha sido uno en que el Espíritu Santo ha vuelto a la agenda teológica, pero ha resultado en dos énfasis muy marcados de criterio. Estos dos énfasis los veremos a continuación. El primero de ellos, una neumatología teocéntrica, es decir, el uso centrado en Dios. Cuando hablamos de la neumatología teocéntrica, nos referimos a que este es uno de los dos énfasis desarrollados durante este periodo contemporáneo y en cuyos aportes notamos un uso centrado directamente en Dios. ¿Cómo inicia este periodo? Debemos de señalar que el periodo inició con la producción del libro titulado La obra del Espíritu Santo, escrita por Abraham Kuyper, quien mientras estuvo en vida fue político, fue estadista, periodista, docente y teólogo en su natal Holanda. La obra de Abraham Kuyper es una de las escasas obras en materia teológica y apareció originalmente en publicaciones semanales con un lenguaje común, pensada para el pueblo. Sin embargo, satisfacía las necesidades tanto de los laicos como del clero. La obra final contiene 3 tomos y es toda una riqueza poder disfrutar de esta escasa obra neumatológica que tenemos a nuestra disposición. Abraham Kuyper resalta en esta obra la realidad que a pesar de honrar al Padre y de creer en el Hijo, cuán poco vivimos en el Espíritu Santo. Y a veces incluso nos parece que el Espíritu Santo es añadido accidentalmente a la grandiosa obra de redención solamente para efectos de nuestra santificación. Y fue precisamente por esta razón que Abraham Kuyper hizo algo sumamente importante. Consideró que nuestros pensamientos se tienen que ocupar lo más posible del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando no lo hacemos es precisamente por esa razón que se le honra muy poco al Espíritu Santo
en el ministerio de la palabra. Es por esa razón que lo hacemos muy poco el objeto de nuestra adoración. Pero no solamente tenemos que señalar en este período los aportes de Abraham Kuyper. También debemos de señalar los valiosos aportes en dogmática reformada por otros teólogos de esta época. Gerardo Voss. ¿Quién es Gerardo Voss? Ha sido considerado el padre de la teología bíblica reformada, distinguido teólogo de Princeton, quien ofreció una rica teología en forma de catecismo que debe ser lectura obligatoria para nuestro entendimiento sobre la neumatología. Si nunca ha leído a Gerardo Voss, le invito a que lo considere, porque el sistema de catecismo utilizado para desarrollar su teología es sumamente pedagógico. Luego tenemos que señalar también a Louis Berkhof, estudiante del profesor Gerardo Voss, distinguido presidente y teólogo del Calvin Theological Seminary. La teología del Dr. Berkhof fue sistemática y tiene además de ella otras obras importantes. ¿Y por qué no reconocer que los esfuerzos del Dr. Berkhof estuvieron enfocados en hacer un uso adecuado del tema de la neumatología centrada en Dios? Aquí tenemos entonces, en resumen, el primero de los criterios sobre los que se desarrolló en nuestro tiempo contemporáneo el criterio neumatológico. Una neumatología teocéntrica, centrada en Dios. Pero lamentablemente también tenemos que reconocerlo y tenemos que presentarlo. Hubo un segundo énfasis, una neumatología antropocéntrica. Es decir, el abuso de la neumatología centrada en el hombre. Y esto también forma parte de nuestra época contemporánea. ¿Por qué? Porque este precisamente es el otro de los dos énfasis desarrollados en este periodo y en cuyos aportes notamos un claro abuso de la persona y de la obra del Espíritu Santo centrada en el hombre. Es lamentable, pero debemos de reconocer que la neumatología también ha enfrentado una serie de abusos sistemáticos en dos ámbitos muy evidentes. El primer ámbito, abusos hacia la persona del Espíritu. En este ámbito debemos de señalar la gran cantidad de movimientos que reclaman esta época como la época del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo que hacen al reclamarlo de esa manera? Limitan al Espíritu Santo únicamente a un periodo de tiempo. Lo que estas personas olvidan al hacer esto es que están retomando un antiguo y errado sentido de modalismo. Ven al Espíritu solo como un modo en el que Dios se presenta en este tiempo actual. Pero hagámonos la pregunta, ¿acaso no ha quedado claro que el Espíritu ha estado eternamente presente? Claro que sí. Lo hemos visto a la luz de las Escrituras, pero las motivaciones humanas siempre han desplazado al Espíritu Santo, siempre han desplazado el atributo de eternidad que Él tiene, y no solamente ese, otros atributos de su personalidad que ya anteriormente hemos indicado. Pero los abusos no solamente han ido dirigidos hacia la persona del Espíritu Santo, también tenemos que decirlo, estos abusos también han sido dirigidos hacia la obra del Espíritu. Y en este ámbito debemos de señalar los crecientes movimientos que se han enfocado en ofrecer milagros, en ofrecer prosperidad en nombre del Espíritu Santo. Por supuesto, esto lo hacen falsamente, porque el Espíritu Santo ni ha prometido milagros, ni ha prometido una vida de prosperidad. La gravedad de este asunto consiste en el deterioro que causan al concepto de la acción redentiva del Espíritu Santo y del estatus de agente soberano. Nada, definitivamente nada, debería de preocuparnos más que esto. ¿Y sabe por qué? Porque parece que cada vez más se entiende al Espíritu Santo como un simple espíritu milagrero. Ese espíritu que viene a hacer lo que yo quiero, cuando quiero y como yo quiero. Todo centrado en el hombre, el yo personal
al centro de la teología neumatológica. Sin embargo, debemos de decirlo, una muestra de nuestra preocupación ante esta realidad debe ser la de procurar elevar y de purificar nuestro concepto sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entonces cerrar esta temática número 3? No podemos cerrarla de otra manera, sino solamente diciendo que nuestra época es la época contemporánea. Y esta época, ya que es nuestra, también tenemos un compromiso claro. Nuestros predecesores hicieron lo correcto en el tiempo histórico que les ha tocado que vivir. Oremos al Señor que nosotros también podamos imitarles a ellos en este tiempo de tanto abuso contra el Espíritu Santo, hacia la persona y hacia la obra. Que la iglesia del Señor se levante, que se pronuncie y que siga estableciendo un pensamiento neumatológico centrado en las Escrituras. Con este pensamiento en mente y con todo este bagaje histórico, le invito entonces ahora a que me acompañe a nuestra temática número 4. La neumatología y la vida de la iglesia. Cuando hablamos de la neumatología y la vida de la iglesia, estamos hablando de una de las áreas prácticas en las que podemos ver al Espíritu Santo obrando en medio nuestro. Sin embargo, como lo acabamos de indicar, estamos en una época de muchos abusos. Y en este momento hay una obsesión creciente de cristianismo individual. Es decir, personas que quieren ser cristianas separadas de la comunión de la iglesia de Cristo. Y ante esta obsesión es necesario que mostremos el criterio bíblico de la acción del Espíritu Santo en el contexto únicamente de la iglesia. ¿Y por qué nos aventuramos a decirlo que el Espíritu Santo solo actúa en el contexto de la iglesia? Precisamente porque el criterio de Jesús fue eclesiocéntrico. Y para entender este criterio, tenemos que ver lo que nuestro Señor Jesucristo indicó en su ministerio. Acompáñeme entonces a entender el criterio eclesiológico de nuestro Señor Jesucristo respecto a la obra del Espíritu Santo a partir de dos pasajes sumamente esenciales. Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 26. Y Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 18. En estos dos pasajes encontramos elementos fundamentales. Juan capítulo 15 y versículo 26 claramente nos muestra que Jesús anunció a sus discípulos: enviaré al Consolador. Observe estas palabras: enviaré al Consolador, lo cual muestra que nuestro Señor Jesucristo está refiriéndose al Espíritu Santo. Y estas palabras resultan en un contexto en el que Jesús está haciendo un contraste entre el mundo y sus seguidores. De hecho, ha brindado en los versículos anteriores razones por las que el mundo mismo nos va a aborrecer a nosotros. Y es precisamente para testificar al mundo que Él está prometiendo enviar a la iglesia, y no fuera del contexto de la iglesia, el Espíritu Santo. Observe por un momento este pasaje. ¿Qué observa de importante en las palabras del Señor? ¿Lo ha notado? El Señor está diciendo que nos va a dar el Espíritu para testificar al mundo, para que demos testimonio de Él en el mundo. Y eso va a ocurrir a la iglesia y no fuera del contexto de la iglesia. Para consolidar esta idea, veamos ahora Mateo 16, 18. En este pasaje nuestro Señor Jesucristo claramente expresa que Él iba a edificar a su iglesia, y lo hace refiriéndose a la declaración que el apóstol Pedro ha hecho minutos anteriores. La conexión con la cual se puede entender este pasaje y el anterior es respondiendo a la pregunta: ¿cómo es que Jesús iba a edificar una iglesia si Él no iba a estar presente? Es claro que lo iba a hacer por medio de otro consolador.
Y este otro consolador es el que Él iba a enviar a esta iglesia para que esta iglesia fuera edificada. Observe el énfasis intencional que estoy poniendo en la palabra esta iglesia. Porque el Espíritu fue prometido a la iglesia para que fuera edificada ¿quién? La iglesia. Por tanto, este propósito no se cumple fuera del contexto de la iglesia. No hay cristianismo individual. Solamente gozamos de la promesa si permanecemos en la iglesia del Señor. Con base entonces al criterio eclesiocéntrico, notaremos tres vinculaciones esenciales que existen entre el Espíritu y la vida de la iglesia. Acompáñeme a ver cuáles son estas tres vinculaciones. La primera vinculación es que el Espíritu le permite a la iglesia una vida pactual. El Espíritu Santo nos habilita y nos sostiene en una relación de pacto con nuestro Señor Jesucristo. La segunda vinculación es que el Espíritu le permite a la iglesia una vida comunal. Es el Espíritu Santo el que nos conecta a la comunidad de los santos. Y en tercer lugar, tenemos que el Espíritu Santo le permite a la iglesia una vida misional. Es decir, el Espíritu Santo nos envía a vivir, pero también a cumplir la misión de Dios en el contexto del plan de redención. Veamos entonces en detalle cada una de estas tres vinculaciones esenciales. Comenzamos. El Espíritu Santo actúa con la iglesia permitiéndole una vida pactual. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la iglesia como la esposa de Cristo. En esta figura bíblica, la iglesia nos muestra en forma clara la unión pactual que gozamos con nuestro Señor Jesucristo. Y qué gloriosa es esta relación. En esta unión, el Espíritu actúa como un agente divino que nos habilita, pero también nos sostiene en esta relación con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta entonces es, si vamos a entender para una vida pactual a la iglesia como la esposa de Cristo, ¿cómo actúa el Espíritu en la iglesia? El Espíritu Santo actúa en la iglesia, en primer lugar, según lo dice el apóstol Pablo, utilizando esta imagen para mostrar el sentido de pertenencia de la iglesia hacia su esposo. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Observe lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ahora observe lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, segunda epístola, capítulo 11 y versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En segundo lugar, debemos decir entonces que el proceso que convertirá a la iglesia en una esposa gloriosa y sin mancha, de la cual ya ha hablado el apóstol Pablo, es posible solamente por la acción regeneradora del Espíritu Santo. No nos podemos convertir en esa esposa gloriosa a través de otros medios. No podemos llegar a ser esa iglesia sin mancha a través de otra obra, sino por la acción regeneradora del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo quien garantiza que ella sea la esposa de Cristo. Es el Espíritu Santo quien garantiza que ella llegue a ser la esposa que Cristo anhela y la esposa que Cristo merece. Tito capítulo 3 y versículo 5 lo dice claramente. Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, ¿sabe por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. En tercer lugar, debemos de señalar que la sujeción de la iglesia a Cristo como su esposa obediente solamente viene por sujetarnos a la voluntad de Cristo. Y es precisamente el Espíritu Santo el que nos ha enseñado esa voluntad. Esta precisamente es una vinculación práctica muy importante del Espíritu con la iglesia. La iglesia no se sujeta a la voluntad, sino por el Espíritu. Así que el Espíritu es el que nos permite ser la esposa obediente que Cristo está demandando que seamos. Vea conmigo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al versículo 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Así que con esto concluimos esta primera vinculación. El Espíritu Santo le permite a la iglesia tener una vida pactual. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. La segunda vinculación es que el Espíritu le permite a la iglesia tener una vida comunal. Es decir, la iglesia es vista como el cuerpo de Cristo. Esta figura bíblica de la iglesia nos muestra en forma clara la unión comunitaria con nuestros hermanos y la dependencia de Cristo como nuestra cabeza. La acción del Espíritu es conectar y equipar a esta comunidad a la que ahora pertenecemos. Pues si entonces la iglesia la vamos a considerar como el cuerpo de Cristo, la pregunta como antes sigue siendo la misma. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia? En primer lugar, debemos de señalar que esta figura bíblica señala a Cristo como la cabeza de la iglesia y muestra cómo la iglesia está bajo el dominio de Cristo. El apóstol Pablo ha sido amplio en ofrecer evidencia al respecto. Podríamos, por ejemplo, mencionar 1 Corintios capítulo 12. También Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Pero permítame considerar Colosenses capítulo 1, versículo 18 al versículo 19, donde el apóstol Pablo dice: y Él, o sea Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Está claro, Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia es su cuerpo y por tanto tenemos que estar sujetos a Él. ¿Cómo sucede esto? Por la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, tenemos que señalar que el propósito de esta vida en comunidad es precisamente la unidad. Porque uno podría preguntarse, ¿y para qué tenemos que vivir en comunidad? Precisamente porque es para estar unidos. Pero esta unidad no es otra, sino la unidad del Espíritu. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien nos hace ser uno como iglesia. Con esto lo que queremos es confirmar que la unidad no se crea. No nos equivoquemos. Cualquier esfuerzo por crear unidad es en vano. ¿Por qué? La unidad no se puede crear. Solamente debemos procurarla, porque no es facultad ni capacidad nuestra crearla, sino del Espíritu Santo de Dios. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3 al versículo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, mire qué importante, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y esto no lo podemos desvincular del primer componente que ya hemos indicado. ¿Sabe por qué? Porque en tercer lugar tenemos que señalar que ser miembro del cuerpo de Cristo nos conecta a la comunidad de los santos y cuya vida de santificación solamente es causada por obra del Espíritu. ¡Qué hermoso es esto! ¿Sabe por qué? Porque de esto entendemos que nadie
fuera del contexto de la iglesia de Cristo puede experimentar el proceso santificador. Todo esfuerzo externo que se haga separado solo será un simple moralismo, y la moral no es el fin último ni el ideal cristiano, lo es la santidad, y la santidad se alcanza solo por el proceso santificador que efectúa el Espíritu Santo de Dios. Observe las palabras del apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 1, versículo 15 al versículo 16. Sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Para concluir, la tercera vinculación es que el Espíritu Santo le permite a la iglesia tener una vida misional. La iglesia entonces es considerada mensajera de Cristo. Esta función bíblica de la iglesia lo que nos muestra es en forma clara el llamado a la misión de Dios, pero además la necesidad de ser guiada. La acción del Espíritu es enseñarnos a vivir y a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si la iglesia va a ser vista como mensajera de Cristo, la pregunta nuevamente vuelve a ser la misma: ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia? Cuando Cristo estaba con ellos, los discípulos recibieron instrucción, y eso ampliamente lo confirman los evangelios. Pero fue solamente cuando vino el Espíritu Santo que recibieron poder. Mientras Cristo está con ellos, reciben instrucción, pero solo hasta que el Espíritu viene, reciben poder. La pregunta es: ¿para qué reciben poder? Lo reciben para testificar. Y esta vinculación muestra claramente que el Espíritu no viene para cumplir motivaciones carismáticas. El Espíritu Santo no viene para satisfacer deseos personales. El Espíritu Santo viene a nosotros para que nos volvamos testigos. A propósito, ¿sabe qué significa el término griego utilizado para testigo? Significa mártir. Es decir, el Espíritu Santo viene a nosotros para que, si es necesario, muramos por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice claramente Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese es el propósito por el que se recibe poder, para ser testigos. En segundo lugar, tenemos que señalar que el poder que el Espíritu Santo le otorga a la iglesia para testificar no es otra cosa más que el fruto de la comunión con Cristo y no de un mero aprendizaje individualista. Mucho cuidado con considerar que el poder del Espíritu Santo solo resulta de un aprendizaje. Nadie puede presumir el poder del Espíritu si no está unido a Cristo. La evidencia de este poder es que Cristo está siendo formado en nosotros y por lo tanto tenemos que testificar de Cristo. Con esto queda entonces derribado todo argumento que busque justificar cualquier clase de manifestación contraria al carácter de Cristo. Si alguien dice tener el poder del Espíritu Santo, la primera evidencia es que Cristo está siendo formado en esa persona y jamás veremos en ella algo contrario al carácter de Cristo. En tercer lugar, tenemos que señalar que la misión de Dios en principio es una misión encarnacional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la pretensión de testificar va a ser incongruente si primero no la vivimos en nuestra propia vida. La asistencia del Espíritu Santo es fundamental para vivir el Evangelio y luego salir a compartirlo. No lo podemos hacer sin la asistencia del Espíritu Santo, que nos ayuda a testificar congruentemente con la palabra que Él ha inspirado. Observe lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8 y versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
El apóstol Pablo aquí claramente indica que poseer el privilegio de ser hijos de Dios no viene por opinión propia, de ninguna manera. Tampoco viene por medio del testimonio de alguna persona. Solamente viene por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Y si esto no fuera suficiente, el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 16, claramente dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice el Señor, os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Con esto entonces concluimos las 3 vinculaciones importantes que el Espíritu Santo le permite a la iglesia. Una vida pactual como esposa de Cristo, una vida comunal como cuerpo de Cristo y una vida misional como la mensajera de Cristo. Con esto en mente, ¿qué más podríamos decir como conclusión de esta temática número 4? Las Escrituras nos han mostrado la clara vinculación del Espíritu con la vida de la iglesia. Por lo tanto, es nuestro compromiso vivir a la altura de esas demandas bíblicas. Es decir, vivamos una vida pactual, vivamos una vida comunal, pero también vivamos una vida misional. Y solo el Espíritu Santo de Dios es el que nos puede asistir para poder cumplir con esto. Por lo tanto, dependamos del Espíritu Santo. Sujetemos nuestra fe y nuestra práctica a la palabra que Él ha inspirado. Y ya verá cómo el Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad y hacia toda la justicia, hacia el cumplimiento de lo que Él quiere que cumplamos. La iglesia está conectada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está vinculado a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos la esposa de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo y porque somos la mensajera de Cristo. Esto solamente es posible por la soberana obra del Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor le bendiga.